3 historias de terror reales muy aterradoras. Historia 3. El hombre de la máscara negra. Esto ocurrió cuando tenía 20 años y vivía en Phoenix, Arizona. Era una noche normal y tranquila. Mis padres habían salido a cenar, así que estaba solo en casa. Aproveché para ver una película de terror, algo que solía hacer a menudo cuando tenía la casa para mí solo. Después de un rato, hice una pausa para ir a la cocina a por algo de beber. Cuando pasé por el pasillo que daba a la puerta principal, algo me llamó la atención. La puerta estaba entreabierta. Me quedé congelado. Sabía con total seguridad que la había cerrado con llave después de que mis padres se fueran. Al principio, pensé que tal vez el viento la había empujado, pero entonces vi algo que me heló la sangre. Justo afuera, en la acera, había un hombre de pie, mirándome fijamente. Llevaba ropa oscura y una máscara negra que cubría todo su rostro. No se movía. No decía nada. Simplemente me observaba en completo silencio. La sensación que me invadió en ese momento es difícil de describir. Era un miedo puro e instintivo. Sin apartar la vista de él, me acerqué lentamente a la puerta y la cerré con seguro. Corrí hacia las ventanas para ver si el hombre seguía allí. Pero cuando miré, había desaparecido. La calle estaba vacía. Intenté calmarme, diciéndome que quizás solo era alguien gastando una broma estúpida. Pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Decidí asegurarme de que todas las ventanas y puertas estuvieran cerradas. Después, fui a mi habitación, cerré la puerta con llave y llamé a mis padres. Les conté lo que había pasado y me dijeron que iban de regreso a casa inmediatamente. Intenté seguir viendo la película, pero no podía concentrarme. Cada pequeño ruido me hacía saltar del susto. 30 minutos después, mis padres llegaron a casa. Salí corriendo a abrirles la puerta y les conté todo con más detalle. Mi padre, todavía escéptico, salió con una linterna para revisar el exterior. Después de unos minutos, volvió con una expresión seria en el rostro. Nos dijo que, en la tierra del jardín, había huellas frescas. Pero lo más aterrador no era eso. Las huellas no solo estaban frente a la puerta. También rodeaban la casa completamente. Era como si el hombre con la máscara hubiera estado caminando alrededor de nuestra casa en la oscuridad, observándonos desde distintos puntos. Mis padres llamaron a la policía, pero no pudieron hacer mucho. No había cámaras de seguridad y el hombre ya no estaba allí. Esa noche, no dormí nada. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba a ese hombre con su máscara negra, de pie en la oscuridad, observándome en silencio. Desde aquel día, desarrollé el hábito de revisar cada puerta y ventana antes de dormir. Porque aprendí algo importante. A veces, los monstruos de las películas de terror no son tan aterradores como los monstruos reales que acechan en la vida real. Historia 2. La casa de la secta. Esta historia ocurrió cuando tenía 19 años. Me encontraba visitando a mi familia en Houston, Texas, durante unas vacaciones de verano. Una noche, mi primo y yo decidimos buscar algún lugar abandonado para explorar. Después de revisar varios mapas en internet, encontramos una casa vieja en un bosque a las afueras de la ciudad. Parecía estar completamente aislada. El mapa mostraba un camino de tierra que conducía hasta la casa, pero cuando llegamos allí, nos dimos cuenta de que el camino estaba cubierto de maleza y parecía no haber sido utilizado en años. Nos bajamos del coche y decidimos caminar el resto del trayecto. La noche estaba oscura y silenciosa. El único sonido que se escuchaba era el de los grillos y el crujido de las hojas bajo nuestros pies. Después de caminar unos 10 minutos, finalmente vimos la casa a lo lejos. Era una estructura grande, pero en un estado terriblemente deteriorado. Las ventanas estaban rotas, la puerta principal estaba entreabierta y la madera de las paredes estaba podrida. A pesar del mal estado, parecía que alguien había estado allí recientemente. Había huellas en el suelo y lo más inquietante, una luz tenue provenía del interior de la casa. Nos detuvimos de inmediato. Nos miramos sin decir una palabra, pero ambos sabíamos lo que el otro estaba pensando. ¿Quién demonios está ahí dentro? Nos agachamos y nos acercamos lentamente por el lateral de la casa. Al asomarnos por una ventana rota, vimos algo que jamás olvidaremos. Dentro de la casa había varias personas de pie en un círculo. Eran hombres y mujeres, todos vestidos con túnicas blancas. En el centro del círculo, había una especie de altar improvisado, cubierto con velas encendidas y lo que parecía ser un animal muerto. Uno de los hombres levantó los brazos y comenzó a recitar algo en un idioma desconocido. Nos dimos cuenta de que habíamos cometido un grave error al venir aquí.
Nos agachamos y comenzamos a retroceder lentamente, tratando de no hacer ruido. Pero entonces, pisamos una rama seca. El sonido fue tan fuerte en el silencio de la noche que pareció hacer eco en todo el bosque. De inmediato, las personas dentro de la casa se quedaron en silencio. Y luego, uno de ellos giró la cabeza y nos miró directamente. No esperé a ver qué harían. Corrimos como nunca en nuestra vida. Podíamos escuchar gritos y pasos acelerados detrás de nosotros. Nos perseguían. El camino hacia el coche nunca se sintió tan largo. Las ramas nos golpeaban el rostro, pero no nos detuvimos. Al llegar al coche, saltamos dentro y cerramos las puertas de golpe. Justo cuando encendí el motor, vimos figuras moviéndose entre los árboles. Nos estaban buscando. Sin pensarlo, pisé el acelerador y salimos de allí a toda velocidad. No dijimos una sola palabra durante el trayecto de vuelta a casa. Ambos sabíamos lo que habíamos visto. Desde aquella noche, mi primo y yo nunca volvimos a explorar casas abandonadas en bosques. Porque no todo lo que está abandonado está realmente vacío. Historia 1, la flauta en la oscuridad. Esto ocurrió cuando tenía 18 años. Ahora tengo 22 y vivo en San Antonio, Texas. Era mi último año de instituto, pero en ese momento el COVID acababa de empezar a expandirse, así que todo comenzó a cerrar, incluida mi escuela. A pesar de que se suponía que todos debíamos quedarnos en casa y estar en cuarentena, mi grupo de amigos y yo salíamos más que nunca. No había muchas cosas que hacer, ya que todas las tiendas y negocios no esenciales estaban cerrados, pero hay algo que me apasiona. Explorar lugares urbanos abandonados y sitios encantados. Hasta el día de hoy, sigo haciéndolo. No soy alguien que se asuste fácilmente. He tenido un par de experiencias con personas sin hogar, cultos, e incluso una vez me apuntaron con un arma. Pero nada se compara con lo extraño y espeluznante que fue lo que viví en esta ocasión. Por aquel entonces, empecé a hablar con una chica de mi instituto llamada Clarissa. Si no fuera porque ella fue testigo de lo que pasó esa noche, ninguno de mis amigos me habría creído. Llevábamos poco tiempo saliendo, pero de alguna manera la convencí de explorar un parque natural en el bosque a las 3 de la madrugada en San Antonio. El parque se llama Ope Schnabel. Durante el día es un lugar bonito, seguro y con paisajes increíbles, pero por la noche puede ser peligroso, y la policía suele patrullar las entradas para evitar que la gente entre. En 2016, una mujer de 24 años llamada Lauren Bump fue brutalmente asesinada y apuñalada más de 20 veces en ese parque. Y en 2021, un chico que exploraba el bosque recibió un disparo. Aún así, Clarissa y yo llegamos al parque a las 3 de la madrugada. Era totalmente oscuro y escalofriante. Los árboles bloqueaban casi toda la luz de la luna. No me gusta encender la linterna, porque si lo hago, mis ojos no se adaptan bien a la oscuridad, y además no quiero que alguien en la distancia vea mi luz. Después de caminar unos 15 a 20 minutos por el sendero principal, decidí que no íbamos a quedarnos mucho tiempo, ya que había algo en el ambiente que me ponía incómodo. Recordé un sendero secundario que nos llevaría de vuelta a donde habíamos aparcado mi camioneta, haciendo un círculo en vez de caminar de vuelta por el camino principal. Le dije a Clarissa que podíamos tomar ese atajo, y ella aceptó. Llevábamos solo unos 2 minutos por el camino secundario cuando, de repente, una flauta empezó a sonar. Nos detuvimos en seco y nos miramos el uno al otro, tratando de escuchar. Quien estuviera tocándola, lo hacía con un ritmo perfecto y parecía interpretar una melodía específica. Pero no hubo tiempo de procesar si la música sonaba bien o no. Era aterrador. Como dije antes, no me asusto fácilmente, pero tras unos 15 segundos de la melodía, Clarissa comenzó a temblar de miedo y estaba al borde del llanto. Yo estaba tratando de analizar la situación, pero cuando Clarissa empezó a rezarle a Dios, pidiendo que la salvara y le perdonara sus pecados, fue cuando comprendí lo grave de la situación. Lo más aterrador era que no podíamos localizar de dónde venía el sonido. Parecía provenir del sendero principal, pero cada vez sonaba más fuerte y más cerca. Era como si la flauta estuviera justo encima de nosotros. Clarissa estaba tan asustada que no podía concentrarse, así que supe que tenía que hacer algo. Puede sonar cliché, pero le dije: no te preocupes, no voy a dejar que te pase nada. Le dije que corriéramos por el sendero secundario para alejarnos de allí lo más rápido posible. Y corrimos. Mientras huíamos, creo que la flauta dejó de sonar, pero ni siquiera me di cuenta, ya que mi única preocupación era salir de allí. Solo corrimos unos 10 metros,
cuando de repente, escuchamos un fuerte crujido en los arbustos y algo grande se lanzó a través del sendero justo delante de nosotros. Puede que haya sido un ciervo u otro animal grande. Pero lo extraño es que nunca vi una silueta o figura clara. Otra cosa inquietante es que no escuché el sonido de pasos antes ni después. Solo el golpe repentino cuando cruzó frente a nosotros. Obviamente, en cuanto escuchamos y sentimos lo que pasó por delante de nosotros, nos dimos la vuelta y corrimos en dirección opuesta. Y entonces, justo cuando regresamos al lugar donde habíamos oído la flauta por primera vez, la flauta empezó a sonar de nuevo. Pero esta vez, sonaba justo sobre nosotros. Era como una melodía de música celta o irlandesa, pero se escuchaba en todas direcciones. Era imposible determinar de dónde provenía. En ese momento, entré en modo supervivencia. Estábamos atrapados. Teníamos dos opciones. Regresar por el sendero secundario, donde acabábamos de escuchar algo grande cruzar frente a nosotros. Volver al sendero principal, donde la flauta y la persona que la tocaba nos estaban esperando. Decidí que lo menos aterrador era el camino principal, ya que al menos había cemento y no tanta vegetación. Le dije a Clarissa, que seguía temblando, que corriéramos de vuelta a la camioneta. Y corrimos sin parar. Lo que normalmente habría sido un paseo de 20 minutos, lo hicimos en 7 u 8 minutos. En algún punto del trayecto, el sonido de la flauta desapareció. Cuando llegamos al estacionamiento, mi camioneta era el único vehículo en la zona. Subimos, encendí el motor y salimos de allí lo más rápido posible. Al día siguiente, conté la historia a mis amigos y busqué en internet si alguien más había experimentado algo similar. Encontré relatos de fantasmas, cultos y animales haciendo ruidos aterradores, pero nada sobre una flauta tocando una melodía perfecta a las 3 de la madrugada en medio del bosque. Nunca supe quién tocaba esa flauta. Ni que cruzó el sendero frente a nosotros. Aún sigo explorando lugares aterradores, pero jamás volví a esos bosques de noche.